Continuamos nuestra tertulia y entramos al quite, a la segunda parte de nuestra tertulia de esta noche, que como ven es variada. Dejamos atrás los muertos, dejamos atrás Halloween, dejamos atrás todo lo que hemos visto hasta este momento y entramos en nuestra segunda parte de la noche, y que tiene algo, como les diría, de nostalgia, y tiene algo sobre todo mucho de reflexión. Vamos a conversar. En primer lugar, una simple nota. Hoy, hace exactamente 100 años, se firmó la Declaración Balfour. Pongámonos en esta perspectiva. El año 1917 fue clave en lo que después ocurriría en el siglo XX. 1917 es la revolución bolchevique que acaba con el mundo de los zares en Rusia. 1917 es el año en el que ya empiezan a firmarse los primeros intentos de armisticios al final de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial duró de 1914 a 1918. Para los puertorriqueños, en 1917 tiene un significado muy profundo, porque en tal año se firmó por el Acta Jones, la ley Jones, fueron declarados todos los nativos de Puerto Rico ciudadanos norteamericanos. Todos los que vivían en ese momento en la isla, se les dio la oportunidad de renunciar a la ciudadanía puertorriqueña y aceptar la ciudadanía norteamericana. Y se decretó que todo ciudadano nacido desde ese momento en Puerto Rico sería ciudadano americano hasta el día de hoy. Pero también el movimiento sionista andaba pidiendo un lugar donde residir, y ese lugar era precisamente Israel. El movimiento sionista empieza a funcionar, se crea en la segunda mitad del siglo XIX, cuando es condenado por alta traición el general Dreyfus del Alto Estado Mayor del Ejército francés, por la única razón de ser judío, como enemigo de la patria. Entonces se forma un movimiento de liberación, un movimiento de vuelta al sueño de toda la vida, de todo israelí, la vuelta a Sion, la vuelta a Israel. Entonces, en ese momento la gran potencia mundial era el Imperio Británico. Y entonces se podría volver o no se podría volver, dependiendo y máxime, dado el caos que estaba viviéndose en Europa, entre la caída del Imperio Ruso, la caída del Imperio Austrohúngaro, la caída del Imperio Otomano, es el resurgir del Imperio. Resurgir no tanto, es reforzar el imperio inglés. Y Arthur Balfour, barón, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno británico, le escribe una carta al barón Lionel Walter Rothschild, líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. El texto dice lo siguiente: estimado Lord Rothschild, tengo gran placer en enviarle a usted, en nombre del gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido remitida al gabinete y aprobada por él mismo. El gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Estaré agradecido si usted hace esta declaración del conocimiento de la Federación Sionista, firmado Arthur Balfour. Este fue, por así decir, el documento que oficializó la creación del Estado de Israel en el protectorado de Palestina. Recordemos que toda la zona que hoy en día es Israel, Jordania, Siria, el Líbano, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, era parte del Imperio Otomano, del Imperio Turco. Al caer el Imperio Turco se dividen en la zona, se crean estados, monarquías artificiales, la monarquía hachemita de Jordania, la monarquía de Siria, la monarquía del Líbano, la monarquía de Irak, la monarquía de Kuwait, la monarquía egipcia, y lo que es en la Palestina, lo que es actualmente Israel, se hace el protectorado palestino.
Los otros son independientes, quedándose bajo el control francés Líbano y Siria, y bajo el control inglés los otros demás países, las otras demás monarquías. Palestina va a soñar, los judíos van a soñar el poder tener su tierra propia, el sueño de 2000 años después del exilio del año 70 en Jerusalén y del año 125. El que tenía que dar el visto bueno era Inglaterra. E Inglaterra da el visto bueno, como acabamos de ver, la firmada, el envío el 2 de noviembre de 1917 de esta declaración, en la cual se crea la apertura a dividir la Palestina, el protectorado de Palestina, en dos países. No es que haya sido papel mojado, pero no se ha cumplido todo lo que se prometía allí, pero fue el principio de un sueño y el principio de unas pesadillas. Ojalá esos sueños y esas pesadillas se conviertan en realidad y desaparezcan. De aquellos polvos, estos lodos, dice nuestro refrán, de aquella declaración vino la creación del Estado de Israel, la no aceptación por parte de los palestinos y del mundo árabe, el desencadenarse de varias guerras. 50 años después va a ser la gran guerra del 1967, que es el punto de no retorno de la creación del Estado de Israel, y en ese punto estamos 100 años después de ver que la paz se está jugando en esa zona del mundo y ojalá se pueda conseguir lo antes posible. Y una de las formas de conseguirlo, y no es que quiera llevar uno el agua a su molino, es, como decía el patriarca latino de Jerusalén, Michel Shabbat, el ya emérito, que vayamos, que apoyemos, que hagamos con nuestra presencia real en la Tierra Santa, porque si no corremos el peligro de que los lugares de la Biblia, los lugares donde nació el Evangelio, donde se llevó a cabo la vida, muerte, resurrección de Jesús, desaparezcan los cristianos. Es con nuestro apoyo, con nuestra presencia, con nuestro supor, en la forma de seguir adelante la presencia cristiana en Tierra Santa. ¿Sabía usted que el lago de Tiberíades fue el escenario principal de la vida pública de Jesús? Pero en aquella época se llamaba Ian Kineret. Este nombre proviene de la palabra hebrea kinor, que significa lira, instrumento musical de formato oval. La forma del lago les recordaba a las personas un kinor, una lira, y las brisas refrescantes les recordaban el agradable sonido del kinor. De ahí es donde nace la palabra Kineret, y de Kineret nace la palabra Genesaret. En las orillas de este lago vamos a dormir varias noches durante nuestro viaje a Tierra Santa, el cual lo vamos a llevar a cabo entre el 18 de febrero y el 3 de marzo de 2018. Vamos a visitar los lugares donde la Biblia se hizo realidad: Jerusalén, Belén, Cafarnaún, Amán, Gerasa, Petra, Jericó. Únete a nosotros, al Padre Tomás del Valle, a los oyentes de la tertulia, en esta experiencia de fe, de historia, de alegría. ¿Saben qué? Vamos a recorrer la tierra de la Biblia. Para mayor información llame al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, llame si está interesado en vivir esta aventura especial al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118. Dese rápido, hay poco espacio. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.
Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia y conversábamos al principio de nuestro programa que íbamos a hablar algo sobre el cáncer que aqueja a la sociedad moderna. La Tercera Guerra Mundial nos la están sirviendo por etapas. Nos están sirviendo ya. La Tercera Guerra Mundial no son grandes bombarderos, grandes destrucciones masivas de edificios, grandes hambrunas. La Tercera Guerra Mundial se está haciendo pues con un camión alquilado, con una bicicleta, con una carga de explosivos, pero sobre todo está metiendo el miedo en el cuerpo. Digo esto porque hace 2 días en la ciudad de Nueva York hemos asistido, desgraciadamente, a un nuevo atentado. Son cientos los de atentados que todos los días la policía para en la ciudad de Nueva York, en las grandes ciudades. Alguno, como me decía un detective, hasta ahora nos hemos parado todos, pero algún día se nos puede escapar alguno, como ha pasado en estos días. Pero ante un atentado de la índole que sea por parte de musulmanes, sea por parte de cristianos, sea por parte de quien sea, nos lleva a plantearnos muchas interrogantes y muchas cosas. Y por eso quisiera simplemente que quedara constancia de cuál es la opinión nuestra sobre los atentados y cuál es la opinión de la Iglesia. En primer lugar, el terrorismo, que es su arma de defensa o de imponer las ideas, quien a hierro mata, a hierro muere, no olvidemos nunca, ha considerado que la mejor forma de cambiar el mundo es a base de infundir terror. Y es una de las formas más brutales de violencia que actualmente perturba a la comunidad internacional. Porque es una razón muy sencilla, porque siembra odio, muerte, deseo de venganza y de represalia. La comunidad musulmana está pagando los platos rotos de unos descerebrados que en nombre de un Dios, en nombre de una religión, matan indiscriminadamente. De estrategia subversiva, típica solo de algunas organizaciones extremistas, el terrorismo dirigido a la destrucción de las cosas, al asesinato de las personas, se ha transformado en una red oscura de complicidades políticas que utiliza también sofisticados medios técnicos, se vale frecuentemente de ingentes cantidades de recursos financieros y elabora estrategias a gran escala atacando personas totalmente inocentes, víctimas casuales de las acciones terroristas. Los objetivos de los terroristas son en general los lugares de la vida cotidiana y no los objetivos militares en el contexto de una guerra declarada. Se han declarado una guerra, pero sin ejércitos, contra la gente civil. El terrorismo actúa y golpea a ciegas, fuera de las reglas con las que los hombres han tratado de regular sus conflictos, por ejemplo, mediante el derecho internacional humanitario. En muchos casos se admite como nuevo sistema de guerra el uso de los métodos del terrorismo. Así pensaban algunos intelectuales. No se debe desatender las causas que originan esta inaceptable forma de reivindicación. La lucha contra el terrorismo presupone el deber moral de contribuir a crear las condiciones para que no nazca ni se desarrolle. Hay que condenar como decimos vulgarmente, se condena el pecado, pero no el pecador. Hay que preguntarnos también por qué razón una persona llega al extremo de perder la razón y convertirse en un terrorista. Hay que ver cómo muchas veces han sufrido la destrucción de las familias, la destrucción de los medios ambientes, la destrucción de las formas de vivir y demás. Y ahora las estamos pagando. Se están vengando de aquellos que significan o que significamos el símbolo de la destrucción para ellos. O sea, en el fondo,
nos estamos enfrentando a dos visiones del mundo y de la vida. Nos estamos enfrentando a una visión del mundo en la cual todo es placer, todo es fácil, todo es comodidad, todo es yo, después yo y a continuación yo, en que nos creemos que una parte del mundo tenemos derecho a explotar los recursos naturales sin medida, tenemos derecho a invadir pueblos, a invadir culturas, a invadir por motivos muy cuestionables muchas veces, contra otro grupo que solamente ve en una dirección, que solamente ve un Dios, que solamente ve una fe, que solamente ve que es, como decimos vulgarmente, one track mind, una sola dirección. Entonces, en esa dirección no nos damos cuenta que alrededor hay otras personas, hay otras alternativas, hay otras maneras de creer, de rezar, de acercarnos al hermano y de acercarnos a Dios. Entonces, en el fondo, todo lo que estamos sufriendo con los ataques terroristas es la lucha, el enfrentamiento de dos formas de ser y de estar en el mundo y a ver quién puede más. El terrorismo se debe condenar de la manera más absoluta. Nunca hay justificación para un terrorista. Nunca, desde el sentido más lógico y más sensato, no puede haber. Si hay un problema hay que dirimirlo de cualquier otra manera, pero no matando vidas inocentes. El terrorismo manifiesta un desprecio total de la vida humana y ninguna motivación puede justificarlo en cuanto el hombre es siempre fin y nunca medio. O sea, el fin es destruir y eso no es correcto. Los actos de terrorismo hieren profundamente la dignidad humana y constituyen una ofensa a la humanidad entera. Existe, por tanto, un derecho a defenderse del terrorismo. Este derecho no puede, sin embargo, ejercerse sin reglas morales y jurídicas, porque la lucha contra los terroristas debe conducirse respetando los derechos del ser humano y los principios de un Estado de Derecho. La identificación de los culpables debe estar siempre debidamente probada, ya que la responsabilidad penal es siempre personal y no se puede extender a las religiones, las naciones o las razas a las que pertenecen los terroristas. La colaboración internacional contra la actividad terrorista no puede reducirse solo a operaciones represivas y punitivas. Es esencial que incluso el recurso necesario a la fuerza vaya acompañado por un análisis lúcido y decidido de los motivos subyacentes a los ataques terroristas. Es necesario también un compromiso decidido en el plano político y el pedagógico para resolver con valentía y determinación los problemas que en algunas dramáticas situaciones pueden alimentar el terrorismo. El reclutamiento de los terroristas resulta más fácil en los contextos sociales donde los derechos son conculcados y las injusticias se toleran durante demasiado tiempo. Es una profanación y una blasfemia proclamarse terroristas en nombre de Dios. De este modo se instrumentaliza no solo el hombre, sino a Dios, al creer que se posee totalmente su verdad en vez de querer ser poseídos por ella. Definir a mártires a quienes mueren cumpliendo actos terroristas es subvertir el concepto de martirio, ya que este es un testimonio de quien se deja matar por renunciar a Dios y a su amor, no de quien asesina en nombre de Dios. Ninguna religión puede tolerar el terrorismo, ni menos aún predicarlo. Las religiones están más bien comprometidas en colaborar para eliminar las causas del terrorismo y promover la amistad entre los pueblos. Estas opiniones están sacadas del Catecismo de la Iglesia Católica, están sacadas de los documentos del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, están sacadas de la orientación a la luz del Evangelio, que nadie tiene derecho y tiene autoridad para matar a nadie. Cabría aquí la pregunta que el Señor le hace a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está nuestro hermano? Que nos permitimos el lujo de destrozarle, de matarle sin derecho alguno.
Oremos por las víctimas del terrorismo, de las guerras y de toda violencia, pidió el Papa. En la cita del Ángelus de todos los santos, después del rezo a la Madre de Dios, el Papa Francisco expresó su repulsa ante el terrorismo que volvió a sembrar dolor en varias partes del mundo. Cari fratelli e sorelle, sono addolorato per gli attacchi terroristici di questi ultimi giorni in Somalia, Afganistán e ieri a New York. Estoy profundamente entristecido por los ataques terroristas de estos últimos días en Somalia, Afganistán y ayer en Nueva York. Mientras deploro tales actos de violencia, ruego por los difuntos, por los heridos y sus familiares. Pidamos al Señor que convierta los corazones de los terroristas y libere al mundo del odio y de la locura homicida que abusa del nombre de Dios para sembrar muerte. E dalla follia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare morte. El Papa culminó sus saludos refiriéndose a la Santa Misa del 2 de noviembre por los caídos de todas las guerras, presidida por él en el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos en el cementerio americano de Neptuno, cerca de Roma, y al momento de oración en el mausoleo de las fosas ardeatinas por las víctimas de la masacre del 24 de marzo de 1944 en la capital italiana, y pidió que se le acompañe con la oración. Domani pomeriggio mi recherò al cimitero americano di Nettuno e poi alle fosse adriatine. Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera in queste due tappe di memoria e di suffragio per le vittime della guerra e della violenza. Mañana por la tarde iré al cementerio americano de Neptuno y luego a las fosas ardeatinas. Les pido que me acompañen con la oración en estas dos etapas de memoria y de sufragio por las víctimas de la guerra y de la violencia. Las guerras no producen nada más que cementerios y muerte. Es por ello que he querido dar este signo en un momento en el que nuestra humanidad parece que no ha aprendido la lección o no la quiere aprender. Ecco perché ho voluto dare questo segno in un momento dove la nostra umanità sembra di non aver imparato la lezione o di non voler impararla. Saludando a los numerosos peregrinos de Italia y de varios países, el Santo Padre se dirigió a los provenientes de Courbevoie, Francia, y de Derry, Irlanda, así como a los fieles de Terracini, a los jóvenes confirmados de Módena y a la asociación Comprometerse Sirve. También animó a los numerosísimos participantes en la 10ª edición de la Carrera de los Santos, iniciativa salesiana de beneficencia para sostener proyectos misioneros. Un saluto speciale rivolgo ai partecipanti alla Corsa dei Santi. Dirijo un saludo especial a los participantes en la Carrera de los Santos, promovida por la Fundación Don Bosco en el mundo, para ofrecer una dimensión de fiesta popular a la celebración religiosa de todos los santos. Gracias por vuestra bella iniciativa y por vuestra presencia. Grazie per la vostra bella iniziativa e per la vostra presenza. A todos deseo buena fiesta con la compañía espiritual de los santos. A tutti auguro una buona festa nella compagnia spirituale dei santi. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-888.
4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-47 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170 1170, Nueva York, Nueva York 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Cambiamos de tercio. Hemos visto ya diversos tópicos y diversas cosas, pero antes de nada quiero hacer una pequeña introducción y una pequeña aclaración. La aclaración es la siguiente. El día 26 de noviembre, domingo, el cuarto domingo del mes de noviembre, celebramos la fiesta de Cristo Rey. ¿Qué significa eso? Significa que terminamos el año litúrgico. ¿Qué significa eso para los que no suelen seguir muchos de ustedes? Y no es reclamo ni mucho menos, sino simplemente constatación. Miren, el Concilio Vaticano II, una de las grandes novedades que nos trajo fue precisamente la renovación del acto litúrgico. Por así decir, fue el primer gran documento, la primera gran constitución que se nos dio el concilio para proyectar el futuro de la vida de la Iglesia en el tercer milenio como estamos viviendo. La Iglesia es una comunidad que celebra su fe, que celebra el encuentro. Pero pensemos que hasta el Concilio Vaticano II nos habíamos conformado con vivir de recuerdos y vivir siempre haciendo lo mismo. Y una de las grandes revoluciones del concilio fue precisamente la renovación litúrgica. El primero, el pensar, el rezar, el acercarnos a Dios en la lengua materna. En la lengua. Dios en ese sentido no necesita traducción simultánea, no se entiende, porque Él habla un lenguaje que muchas veces nosotros nos negamos a hablar, que es el lenguaje del corazón. Pero bueno, la liturgia fue un acercarnos a Dios, un descubrir el misterio de Dios. Y entonces que se va celebrando en el espacio y en el tiempo. Y el tiempo se le llamó el año litúrgico, que suele coincidir, suele empezar hacia finales de noviembre, siguiendo una antigua tradición, es 4 semanas, no, en realidad no serían 4 semanas, 4 domingos, se ha quedado reducido a 4 domingos, antes de la fiesta de la primera gran Pascua. Recordemos que celebramos en la vida de la Iglesia 2 grandes Pascuas, la Pascua de Resurrección y la Pascua de Navidad. Dios que se hace presente en nuestra vida, Dios que resucita a través de Cristo resucitado. Pero eso exige una preparación y exige una continuación y exige un vivir todo un proceso del tiempo, es la santificación o el encuentro con Dios a través del tiempo. Y eso se llama el año litúrgico, que se divide en las 52 semanas en 4 domingos de preparación, en 2 semanas de Pascua, que se llama Adviento la preparación, en 2 semanas de Navidad, y que es la Navidad, el Año Nuevo, la Sagrada Familia, la Epifanía, la manifestación de Dios al mundo a través de los Santos Reyes, después el tiempo ordinario, después los 5 semanas de Cuaresma, que es el tiempo de la introversión, el mirarnos internamente y ver cómo estamos respondiendo al gran reto de ser testigos del amor de Dios y ser constructores del reino, que es la Cuaresma, la Semana Santa, las 7 semanas de Pascua, una semana de Pentecostés y el tiempo, el Ordo Dies, el tiempo ordinario. Eso es básicamente así en una pincelada de un brochazo, ni siquiera pincelada de un brochazo, lo que sería el año litúrgico. Entonces cada año se toma un evangelista. El ciclo A es el Evangelio de San Mateo, el ciclo B el Evangelio de San Marcos y el ciclo C el Evangelio de San Lucas. Y San Juan lo dejamos como figura de relleno, sobre todo en este año que vamos a empezar en el Evangelio de San Marcos, todo el capítulo 6 y 7
lo vamos a ver en torno a la Eucaristía traído de la mano de Juan. Juan va a ser el testigo excepcional, el testigo, el único de los 12 que tuvo la valentía suficiente de quedarse al pie de la cruz, el que nos va a contar los últimos momentos de Jesús, la masacre de Jesús a manos de los romanos y a manos de las autoridades incitados por los mercaderes judíos y las autoridades judías. Entonces, hay una vieja tradición que el primer domingo de Adviento comienza el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés. La fiesta de San Andrés es el 30 de noviembre, por tanto el domingo más cercano es el 26, en que se concluye, y el siguiente es el 3, el primer domingo del mes de diciembre. Ahí ya van a pasar 4 domingos y empezar la Pascua de Navidad. Pero el núcleo fundamental, el núcleo duro de todo el año litúrgico va a ser la lectura y reflexión del Evangelio de San Marcos. Un evangelio muy interesante. Mateo va a hablarnos de que concluimos el reino de Dios, Jesús y el reino. Marcos va a tener su plan, Lucas el suyo. Pero vamos a empezar con Marcos, que va a ser el evangelio que a lo largo de los 52 domingos del año vamos a estar leyendo. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-47, o escriba a P.O. Box 1170, New York, New York 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170 1170, Nueva York, Nueva York 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Continuamos. Y quiero volverles a recordar, y perdonen que sea pesado, pero mañana es primer viernes, y como día de primer viernes quisiera que me acompañaran en la celebración de la Eucaristía. Celebración de la Eucaristía que tiene una intención muy especial, y es pedir por nuestros hermanos presos y por sus familiares. Vuelvo y lo repito, lo que siempre hemos dicho: serán presos, serán todo lo que queramos, serán pillos, serán bandidos, serán lo que sea, pero son nuestros hermanos y están necesitados. Por cierto, he recibido una carta, ¿se acuerdan de Carmona, el muchacho que estaba preso en New Jersey, que salió, ha vuelto a entrar en la cárcel? Simplemente me escribió en estos días triste, que no podía escuchar el programa de radio porque no tenía dinero ni siquiera para comprar las baterías y el radio, que lo habían golpeado, lo habían apuñalado, y no me cuenta más. El caso que ha vuelto de nuevo a la cárcel. Y bueno, y esto nos plantea un problema y una reflexión que muchas veces no sabemos o no queremos o no sabemos cómo hacer. Muchas veces pedimos por nuestros hermanos presos. Muchas veces, mejor dicho, puesto de esta forma, una persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea una persona, se equivoca. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Comete un delito, el delito que sea, de robo, de tráfico de drogas, de uso de drogas, de violación, en lo que sea.
Nuestra sociedad en la que vivimos tiene unas leyes y de acuerdo a esas leyes, pues esta persona tiene que estar apartado de la sociedad por un cierto tiempo mientras se rehabilita. Bien, hasta ahí estamos todos bien, estamos de acuerdo. Pero ya el hecho de entrar en una cárcel ya le ponen un sello para siempre. Ya siempre va a ser un expreso. Ya no importa que haya pasado 10, 15, 20 años en prisión, va a ser toda la vida un preso o un expreso. Entonces, cuando concluyen sus sentencias, la sociedad no lo acoge. Y muchas veces los padres, los hermanos, o el caso, por ejemplo, de Carmona, la familia está lejos. Todos los que somos emigrantes sabemos lo que es tener la familia lejos, los amigos lejos, los hermanos lejos. Entonces, la sociedad lo rechaza más que cuando entró la primera vez. Y muchas veces pensamos, que se pudran en la cárcel, que se pudran donde están, para eso se lo han buscado. Pero, ¿y dónde queda la... Entonces, ¿cómo vamos a pensar una cosa de ese tipo si después le pedimos a Dios que sea misericordioso con nosotros? Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, pero no somos capaces de dar unas segundas oportunidades. Y el sistema judicial en todos los países está pensado para castigar al delincuente una vez que ha cumplido su sentencia, como si no existiera. Y muchas veces es más difícil. Habría que pensar en obras de rehabilitación cuando salen nuestros hermanos de la cárcel, cuando salen de cumplir sentencias. Muchas veces les tiramos a devolver a, creo que es un 70 o un 80% de los expresos vuelven a delinquir porque no ha habido nadie que les haya ayudado y les haya dado la mano. Pidamos, o sea, nosotros no vamos a, simplemente queremos ser una voz en el desierto, para que no olvidemos que muchos, como me han dicho algunos de ellos, Padre, yo estoy en la cárcel porque sí he cometido un error, pero estoy sobre todo porque no tengo dinero para pagar un abogado. Y cuando logran salir después de 10, de 15, de 20, de 25 años, ya son unos marginados para siempre. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos en la presencia? ¿Cómo vamos a estar en la presencia de Dios diciéndole al Señor, ten misericordia de mí, concédeme tal cosa, concédeme tal otra, cuando no somos capaces de aceptar, de acoger, de perdonar y de dar una segunda oportunidad al hermano que se ha equivocado? El cielo está lleno de hombres y mujeres que se equivocaron. Los perfectos no existen. El único perfecto es Dios, y Dios juzga y cuenta las cosas de otra manera. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-47 o escriba a P.O. Box 1170, New York, 118 para recibir más información. Repito,
P.O. Box 1170 1170, Nueva York 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Seguimos, y como les decía, tenemos la Santa Misa mañana, tenemos el seminario el sábado, tenemos el programa que hemos empezado. ¿Saben una cosa? Este mes, bueno, el Señor proveerá. Este mes tiene 5 jueves, lo cual quiere decir que hay que buscar rascarse el bolsillo para ver cómo pagamos el programa. Eso se lo dejo a ustedes. Les pido 2 cosas. Les pido unos centavitos si les sobran para poder mantener el programa, y les pido una oración, que sé que eso también lo van a hacer con cariño, para que este programa sí, poniendo esa condicional, si realmente creen que merece la pena, díganle al de arriba que nos ayude. Hemos ido luchando, son ya un montón de años, pero eso es lo de menos. Simplemente no vamos a perder mucho tiempo, porque además no lo tenemos. Nunca mejor dicho que aquí eso del tiempo es oro. Les pido que nos ayuden con su donativo, con su oración. Mejor con su oración que con su donativo. Yo sé que la oración nos va a traer el donativo, pero bueno, por si acaso, ahí va el paquete. Recen por nosotros, envíennos su donativo. Pues como les decía, el año litúrgico, el evangelio de este año, es un evangelio corto, es el más corto de los 4 evangelios, pero corto pero sabroso. Es el evangelio de San Marcos. Es el evangelio más antiguo y por tanto, el creador del género literario evangelio en el mundo cristiano. El género literario evangelio ya existía en el mundo romano. Las buenas nuevas de Jesús de Nazaret, pero existían las buenas nuevas del emperador Augusto, las buenas nuevas del procurador romano tal. O sea, era un género literario que ya era conocido, y era presentar lo grande que esta persona había sido, cuál era el propósito de su vida, cómo lo había cumplido y demás. Ahora, hay que pensar en una cosa muy importante, que Marcos escribe para paganos convertidos de Roma que desconocen el judaísmo, por lo cual les suele explicar las costumbres judías. O sea, hay que ponernos en los zapatos de Marcos. ¿Para quién escribe? ¿Dónde escribe? Escribe en Roma, y escribe para romanos, obviamente. Pero pensemos que Roma era una ciudad muy compleja, es un Nueva York de hace 2000 años. Una ciudad grande, donde hay acogida para todos. Y entonces, sobre todo, Marcos va a escribir a gente que no conocen, no son judíos, ni han sido judíos. No es como el caso de Mateo, que va a escribir para una comunidad que procedía del judaísmo, que eran ex-judíos convertidos al cristianismo. No, estos son paganos, pero paganos con una característica: son gente pobre. No son gente ilustrada, no son gente académica, son gente pobre y marginada, que van a estar dominadas por dos sentimientos opuestos. Van a estar expuestos a la persecución. ¿Por qué? Porque en el año 67-70, el emperador Nerón había mandado acabar con todos los cristianos. ¿Por qué? Porque le molestaban. Punto. Y es una de las 10 grandes persecuciones que entre la segunda generación del cristianismo, o sea, la mitad del siglo I hasta prácticamente el siglo IV, van a estar sufriendo los cristianos. Por tanto, los primeros seguidores de Jesús en Roma van a ser gente expuestos a la persecución. Pero claro, aceptar la cruz, o sea, seguir a un individuo que como condición, como condicionante es que van a acabar conmigo, pues no es fácil ser seguidor de ese Jesús. A la vez, a pesar de que viven en ese temor y en esa incertidumbre, van a vivir un cristianismo entusiasta, una fe de exaltación, agarrados al Cristo glorioso y triunfante. Y eso, pues, como todo fanático y converso, le lleva al riesgo de olvidar la dura realidad. Así que en esa tesitura se van a mover los seguidores de Pedro, a los cuales Marcos le va a dirigir su evangelio. Para esta gente, Marcos nos va a presentar
les va a presentar, porque pensemos que el Evangelio está escrito pensando en esa comunidad, les va a presentar a un Jesús entusiasta, pero también a un Jesús conflictivo al mismo tiempo. O sea, en ánimo, vamos a luchar, vamos a conseguir el reino, pero que no tiene pelos en la lengua, que tiene que enfrentarse con quien sea y se enfrenta hasta con su familia, no se va a enfrentar con los que son en contra del reino. Ahora, estos conflictos se van a manifestar en muchos momentos antes de la pasión, y es precisamente en medio del Evangelio, y esa es una vez con sus discípulos que quisieran el triunfo sin cruz, y además un triunfo sociopolítico más que un triunfo de Dios. Como en la propia comunidad de Roma, donde les costaba ver la misión, no la iban a realizar sin la oposición de aquel mundo, o como en el nuestro, donde nosotros tampoco vamos a realizar la misión de Jesús y la persecución. O sea, Marcos nos va a presentar una figura de un Jesús que es conflictivo, pero es el Señor. Jesús es el Señor. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos nuestra tertulia sobre la presentación del Evangelio de Marcos. Miren, en la página de descubriendoelsiglo21.com, en los próximos días va a aparecer un esquema del Evangelio de Marcos para que puedan tener una guía de lectura. Miren, el Evangelio no es muy largo, son pocos capítulos y se leen pues rápido. El problema no es leerlo rápido, sino sacarle sustancia. Es un Evangelio pensado para gente que no eran cristianos, bueno, sí que eran cristianos, pero que no tenían una tradición religiosa profunda, que no tenían una tradición, no hay una conexión con el judaísmo, es simplemente gentes llegados de cuanto rincón del mundo. Pensemos eso, la ciudad de Roma, el sumidero de un montón de culturas, de un montón de gentes, de un montón de marginados, precisamente con los marginados es con los que Pedro trabaja. Y digo Pedro porque hay una tradición de que el Evangelio de Marcos es la catequesis de Pedro, la cercanía de Pedro. Recordemos una cosa muy importante. Pedro era un experto comerciante, era un experto pescador, pero probablemente Pedro no sabía leer ni escribir. Era lo más normal. Sabría quizás hacer cuentas, sabría engatusar a la gente, pero no era un experto literato. Y Marcos, su vida hay una serie de tradiciones que aparecen en los evangelios apócrifos y demás, e incluso en el mismo evangelio
Se habla, hay una tradición de que el huerto de los olivos era propiedad de la madre de Marcos. Marcos va a aparecer en el Evangelio cuando nos dice que después la disputa cuando lo prenden a Jesús en el huerto de los olivos, dice que un muchacho le seguía envuelto en una sábana y sale corriendo cuando lo quieren coger. Se habla, hay la tradición de que era el propio Marcos. Marcos va a aparecer junto a Pablo en un determinado momento de su vida apostólica. Y finalmente, pues hay la tradición no escrita de que Marcos fue el secretario de Pedro y lo acompaña a Roma, y en Roma presenta el esquema de su predicación, la predicación de Pedro. En la estructura, introducción literaria del evangelista, él dice el principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la clave del evangelio, el anuncio, el principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí con esto está escrito como entonces va a ir demostrando por qué él va diciendo esa buena noticia, como está escrito por el profeta Isaías. Juan el Bautista predica arrepentimiento en el desierto. Juan habla sobre Jesús. Una vez una voz desde el cielo habla de Jesús. Fíjense que es la presentación. Juan habla de Jesús. Cuando Jesús pide a bautizarse, el cielo habla de Jesús. O sea, el Espíritu impulsa a Jesús hacia el desierto, donde permanecerá 40 días y ahí es puesto a prueba. La predicación inicial de Marcos va a ser decirnos: el tiempo ha llegado y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. En el Evangelio, capítulo 1, versos 14 a 15 de Mateo. Estas primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos proclaman la urgencia de su mensaje, su enfoque en Dios y la respuesta esperada de los oyentes. Urgencia del mensaje. Jesús tiene el reino de Dios está ya. Hay que anunciarlo. Ahora, este mensaje, ¿en quién va a tener su foco? Se va a enfocar en Dios. Se va a enfocar en Dios, que después nos va a decir que es un Padre. Y sobre todo, es un feedback, es la respuesta de los oyentes. Urgencia, personas sobre de quién va a hablar, y retroalimentación, respuesta de los oyentes, de los creyentes, de los lectores de ese mensaje. A ver, por ejemplo, algunos eventos típicos en el ministerio de Jesús. El capítulo 1 va a ser importante. Primer relato de vocaciones. Jesús llama a 4 pescadores que lo siguen como discípulos. Él nos va a presentar el primer exorcismo. Jesús echa el espíritu impuro en Cafarnaún. La primera narrativa de una curación. El primer resumen de las narraciones. El primer viaje. El primer relato de restauración. Van a ser los primeros momentos de la obra de Marcos sobre la figura de Jesús. Como les decía, en la página de Descubriendo el siglo XXI va a aparecer el esquema del Evangelio. Ahí lo hemos estado elaborando, lo hemos estado terminando y preparando para que lo puedan escuchar, para que lo puedan leer y vayan leyendo con interés este Evangelio. Mateo ha sido durante el año quien nos ha presentado el reino de Dios. Marcos va a ser Jesús es el Señor. Jesús que actúa y nos viene a traer la buena nueva. Entonces, por tanto, es esa noticia, ahora que estamos acostumbrados a comunicarnos con todo, con que si WhatsApp, que si Internet, que si correo electrónico, y que nos comunicamos. O sea, hoy, miren, probablemente nunca el ser humano en toda la historia de la humanidad ha tenido instrumentos de comunicación tan potentes, de tanto alcance y tan sofisticados, pero probablemente nunca ha tenido tanta vaciedad y tanta falta de contenido a través de esos medios. Entonces, por eso es cuestión ahora de ir rehaciendo el camino. En vez de tener medios tan sofisticados, un simple medio de un papel escrito, de un libro escrito, que nos ayuda a descubrir el sentido de nuestra existencia, reconociendo quién guía esa existencia. Mateo nos ha dicho el reino.
nos invita a formar parte del reino. Marcos nos va a decir, ¿quién nos guía? Jesús es el Señor. Y su evangelio va a ser la buena nueva, el nuevo anuncio de Jesús es el Señor. Por eso, en este año que va a empezar, preparémonos a leer este evangelio. Lo vamos a estar viendo en diversos programas. Nos faltan ya pocos minutos para concluir nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. En primer lugar, les pido encarecidamente una oración para que sigamos adelante con nuestro proyecto de evangelización y de educación. En segundo lugar, no olvidemos a nuestros hermanos presos. Ellos tienen nuestra preferencia. En tercer lugar, si ese hermano preso se llama Carmona, que tanto nos escribía y demás, ahora está pasando necesidad espiritual, vamos a rezar por él. En cuarto lugar, les recuerdo la misa mañana y el seminario el sábado. En quinto lugar, pues que vamos para Tierra Santa. Todo esto, miren, es distinto el leer, el palpar, el sentir en los lugares donde esto ocurrió. Así que si vayan haciendo planes, vayan haciendo proyectos, pero me gustaría llevar un grupo lo suficientemente consistente para que pueda hacerse de grupo, pero para poder tener ese contacto personal y esa lectura del Evangelio de Marcos allí donde el Evangelio de Marcos ocurrió. Para mayor información pueden llamarnos al 212-244-4778, repito, 212-244-4778, o escribirnos al P.O. Box 1170, New York, New York, 118. Nada más, que termine de disfrutar el Día de los Difuntos. Si les quedan algún dulce de Halloween, que lo sigan disfrutando y que el Señor les bendiga, les proteja y les ayude siempre. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Ha escuchado el programa La Tertulia. Si desea copia de este programa, comuníquese con nuestras oficinas al 212-244-4778. Se sugiere un donativo para gastos de envío.